Bien, un saludo a los que están viendo este vídeo, un saludo a los estudiantes de variable compleja. Hoy vamos a ver nuestro resumen de fórmulas 2. Hay algunos teoremas importantes. Comenzamos con esto. Vamos a ver tres teoremas que son los más importantes, porque son los teoremas que nos podrían preguntar, pero hay muchos más teoremas que también sería bueno que conozcamos, que debemos conocer. Comenzamos con el teorema de Morera. Nos dice que si tenemos una función f de z continua en el interior de y sobre una curva C, y si la integral cerrada sobre la curva C de f de z nos da 0, entonces f de z es analítica sobre y dentro de C. A ver, vamos a ver algunos ejemplos para ver dónde se aplica esto y qué es lo que significa. Este teorema también es llamado el recíproco del teorema de Cauchy, ya que en este caso parte del resultado y se va hacia el hecho, y el teorema de Cauchy era a la inversa. Primero partía de que f de z es analítica y luego decía que si es que es analítica, entonces esta integral era igual a 0. El teorema de Morera nos dice que si es que nos da 0, entonces la función f de z es analítica. A ver, vamos a ver estos dos ejemplos para ver más o menos dónde se aplica esto. Bueno, nos dice que tenemos una curva C que encierra el punto z igual a 1. Entonces, ustedes en casa van a comprobar que la integral sobre esta curva C de 1 entre z menos 1 nos va a dar 2 por pi por i. Ya, distinto de 0. Entonces la función no tiene por qué ser analítica. ¿Todo bien hasta acá? Y acá, la única diferencia de esta integral con la anterior es que z menos 1 en el denominador está al cuadrado. Esto lo van a comprobar en casa, les va a dar 0. Entonces, ¿no tendría que ser esta función analítica? Bueno, la respuesta es que no, porque nos dice que como condición f de z tiene que ser continua en el interior de C y sobre nuestra curva C. En este caso, esta función no es continua en el interior de C, ya que C encierra este punto, al punto z menos 1. Y en este caso lo mismo, así que acá no se puede aplicar el teorema de Morera. Así que el hecho de que esto nos dé 0 no significa que esta es una función analítica. ¿Ya? Entonces esto es importante. Otros dos teoremas que tal vez nos podrían preguntar son el teorema fundamental del álgebra y el teorema de Liouville, si lo estoy pronunciando bien. El primero nos dice que para todo polinomio mínimamente de grado 1, para toda función polinómica que sea compleja, o sea, esta puede ser compleja, de grado mínimamente 1 y donde a sub n obviamente tiene que ser distinto de 0, también bien importante, tiene por lo menos una raíz, nos dice. Entonces este es el teorema fundamental del álgebra. Bien, entonces el otro teorema importante es el de Liouville. Nos dice, dada una función f de z, si es analítica y acotada en todo el plano complejo, entonces f de z es una constante. Analítica ya sabemos que es acotada. Acotada viene de la palabra cota, y cota es un sinónimo de límite. Entonces, en este caso se toma el módulo de f de z, y esto nunca tiene que ser superior a nuestra cota. En este caso, m es nuestra cota, una constante es nuestra cota, nuestro límite. O sea que la función f de z nunca va a crecer mucho más que nuestra constante m. Esta es la condición para que se cumpla este teorema. Bien, ahora vamos a ver algo de series. Este tema es muy amplio, pero vamos a ver una pequeña introducción. Y comenzamos con algunas series que tenemos que conocer. Estas son las series más básicas para series reales y series en el plano complejo que tenemos que dominar. Entonces, la serie geométrica es algo que nosotros ya conocíamos y nos dice que la sumatoria es de 0 hasta el infinito, ¿no? Siempre tiene que estar hasta el infinito para que se cumpla esta igualdad de acá. Entonces esta es la serie geométrica y nos dice que converge para cuando el valor absoluto de x es menor a 1. En otro caso no converge. Para funciones de variable compleja, el módulo de z menor a 1, o de nuestra variable compleja, sea cual sea. Luego la serie P. La serie P tiene
esta forma de acá, es igual a un desarrollo hasta el infinito. Entonces nos dice 1 entre 1 a la p, eso se queda en 1, 1 entre 2 a la p, 1 entre 3 a la p, etcétera, hasta el infinito. Y nos dice que esta serie va a converger para cuando p sea mayor a 1 y diverge en caso contrario. Entonces esa es una serie también muy importante. Nos vamos ahora a ver un poco de series de potencias complejas. Esto es lo que nos van a preguntar en el examen. Hoy solo vamos a ver la serie de Taylor. Y nos dice que si tenemos una función analítica en el punto z sub 0, analítica, ¿ok? Y en el interior de y sobre un círculo cuyo centro es z sub 0. Entonces nos dice que f de z se puede anotar de esta forma. Esta serie la hemos visto anteriormente también en series de potencias de variable real. Bueno, si no, vamos a repasar un poco. Entonces, algunas series de Taylor básicas que se pueden deducir, ¿no? Hay que hallar la derivada enésima de la función y evaluarlo en el punto z sub 0. Estas series de Taylor están desarrolladas alrededor de z sub 0 igual a 0. Todas estas de acá. Entonces, si aplicamos el teorema de Taylor, nos va a dar que el exponencial no había sido más que esta serie hasta el infinito, ¿no? Lo mismo para seno y para coseno. Y acá una última, logaritmo neperiano de 1 más z había sido z menos z al cuadrado entre 2, etc. hasta el infinito. El radio de convergencia para las primeras tres series es infinito, es decir que estas series convergen para cualquier valor de z, mientras que la última serie que anotamos acá solamente converge para cuando el módulo de z es menor a 1, para otros casos diverge. Bien, un criterio bien importante para la convergencia de series. Esto es algo que vamos a tener que repasar antes del examen. Entonces nos dice, dada la sumatoria y tenemos una serie, analizamos el módulo de el término n más 1 entre el término enésimo cuando n tiende al infinito. Esto nos va a dar un límite L, y nos dice si L es menor a 1, entonces la serie converge absolutamente. Y si L es igual a 1, la prueba falla. Si L es mayor a 1, diverge. Bien, entonces este teorema de acá es llamado el teorema del cociente, y se puede aplicar tanto a series complejas como a series reales. Este teorema se puede aplicar a ambos tipos de series, ya sean series de términos positivos y negativos o series de términos positivos. Entonces es un teorema o un criterio muy importante, el más importante que tenemos que dominar en este curso. Bueno, algunos teoremas más también son muy importantes. Entonces vamos a aclarar un poco. ¿Qué significa cuando una serie converge absolutamente? Vamos a aclarar ese teorema también. Entonces, acá nos dice, si una serie es absolutamente convergente, entonces la serie es convergente. Bien, antes de aclarar este concepto, vamos a ver un pequeño y último ejemplo. Consideren esta serie, es una serie de potencias, ¿no? Entonces, fíjense acá, si no estuviese este menos 1 elevado a la n, esta serie se podría ver como una serie geométrica donde x es igual a un medio, ¿no? O donde nuestra variable es igual a un medio. Entonces, esta serie geométrica sería convergente porque un medio en valor absoluto es menor a 1. Ahora, si introducimos este menos 1 acá adentro porque tiene la misma potencia, tendríamos menos un medio. De todas formas, en valor absoluto me da menor a 1. Entonces, la serie es una serie convergente. Podemos estar seguros de eso. Pero ahora vamos a ver acá. Esta es una serie de términos positivos y términos negativos, ¿ya? O sea, es una serie que no solamente tiene términos positivos. Entonces, una serie es absolutamente convergente cuando la serie que está formada por los mismos términos, pero todos con signo positivo, es convergente. Entonces,
Cuando esa serie es convergente, la serie que nosotros tenemos acá va a ser una serie absolutamente convergente. Porque la serie que está formada por los mismos términos, pero en valor absoluto, converge. Entonces de ahí se llama que nuestra serie es absolutamente convergente. Ahora, cuando una serie es absolutamente convergente, se dice que la serie es convergente. Ese es un teorema que sería muy bueno que alguna vez ustedes puedan demostrar. Entonces a eso se refería cuando nos decía que tenemos que analizar esto, y si L nos da menor a 1 en este límite, entonces la serie converge absolutamente. Basta que esto ocurra, basta que la serie sea absolutamente convergente para que nuestra serie sea una serie convergente.